Gran trabajo tiene la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México para descubrir las rutas del dinero de procedencia ilícita de políticos y funcionarios públicos de primer nivel que, amparados en su momento por el puesto, la complicidad y la impunidad, saquearon el erario público por varios miles de millones de pesos. Dinero usado para comprar casas, departamentos, condominios, ranchos, alhajas, autos lujosos y yates, o en inversiones o depósitos de dinero en los llamados paraísos fiscales, también conocidos como refugios o guaridas fiscales, que captan dinero del crimen organizado y de la corrupción. Un paraíso fiscal es un estado o territorio en el que la legislación fiscal es menor a la de otros países. Se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a las personas o empresas no residentes que tengan un domicilio a efectos legales en el mismo. Entre las ventajas están exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, además del secreto bancario. En estos paraísos, grandes corporaciones legales instrumentan esquemas ilegales de evasión. Personas físicas esconden su patrimonio por razones de seguridad, estrategias de sucesión patrimonial y, por supuesto, evadir y lavar. Evidentemente intervienen colaboradores o facilitadores, como bancos, consultorías, bufetes de abogados o asesores fiscales y financieros, que diseñan y conocen las estructuras jurídicas para la evasión y el fraude fiscal. Los paraísos fiscales tienen en cuenta los siguientes factores: índice de secreto financiero, estabilidad financiera y facilidad para enviar y retirar dinero, burocracia necesaria para el mantenimiento de la estructura offshore, costo y ubicación del paraíso fiscal teniendo en cuenta los factores positivos y negativos. La llamada lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea menciona más de 80 países en el mundo, entre ellos Suiza, Luxemburgo, Islas Caimán y Panamá como los principales, además de Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Mónaco, Chipre, Gibraltar, Líbano, Emiratos Árabes, Samoa, Filipinas, Hong Kong, Singapur, Maldivas, Malasia, Estados Unidos, Belice, Islas Vírgenes, Bahamas, Bermudas, Barbados, una larga lista. Muchos de los paraísos fiscales son colonias o excolonias del Imperio Inglés, miembros de la Mancomunidad Británica o pequeños estados nominalmente independientes que parecen existir precisamente con la función de ser paraísos fiscales. Por supuesto, varios países involucrados lo niegan, pero lo cierto es que su desarrollo y crecimiento se ha sustentado bajo esa figura. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, conformada por 37 países miembros de América, Europa y Asia-Pacífico, ha trabajado desde el año 2000 en materia de transparencia e intercambio de información fiscal, aplicando las normas de intercambio de información automática y el intercambio de información requerida en todo el mundo. Pero al parecer no ha hecho lo suficiente para evitar los llamados paraísos fiscales en algunos de sus países miembros. México forma parte de la OCDE. ¿Cuánto representa el dinero en los paraísos fiscales a nivel mundial? De acuerdo a organizaciones no gubernamentales, los depósitos totales suman entre 25 y 35 billones de dólares. Para la OCDE, sus datos indican apenas unos 10 billones de dólares, lo que demuestra la dificultad para calcular o precisar esa información, considerando como una cifra tan oscura. El costo mundial de la evasión fiscal se calcula en más de 300.000 millones de dólares anuales, es decir, lo que los gobiernos dejan de recibir en forma de impuestos. Ahora bien, en el caso de México se calcula que los depósitos de mexicanos en paraísos fiscales alcanzan los 500.000 millones de dólares, fíjese usted, poco más de 2 veces el monto de las reservas del Banco de México. Dichos recursos se encuentran principalmente en algunas de las 4 formas siguientes: acciones de empresas, bonos privados, bonos públicos y/o depósitos bancarios líquidos. En Tabasco, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, creada en febrero de 2019, tiene mucho que hacer y seguramente en eso debe de andar, pues de que hay pájaros de cuenta, los hay. Su misión es combatir la corrupción e impunidad a través de la prevención, identificación, combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los relacionados, así como a las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de la delincuencia. Hasta aquí mi comentario, hasta la próxima.